Saludos, estudiantes de primer año. A continuación, recordamos un poco el área de figuras geométricas, teniendo en cuenta las figuras, los datos y la fórmula. En el video anterior vimos con más detalle cada una de las fórmulas y cada una de las características de la figura. Acá solamente estoy presentando las fórmulas que vamos a ir empleando en esta parte. Ahora sí, vamos a ver y vamos a ir realizando los siguientes ejemplos. Tenemos, calcule el área de las siguientes figuras geométricas. La primera es un rectángulo de 11 centímetros de base y 2 centímetros de altura. El segundo ejemplo es un trapecio de bases 6 centímetros y 4 centímetros con una altura de 3,5 centímetros. Y la última, un círculo de 3 centímetros de radio. Vamos ahora a explicar los primeros ejemplos. En este caso, vamos a hacer el del primer ejercicio, que tenemos un rectángulo de 11 centímetros de base y 2 centímetros de altura. En este caso, estos son mis datos de la figura. Sabemos que el rectángulo, si vemos acá, pues son figuras como esta, donde sus datos son la base y la altura, y esta es la fórmula que debemos emplear en ese caso. Pues bien, tenemos acá los datos. Sabemos que la figura es un rectángulo y la base es 11 centímetros y la altura es 2 centímetros. La operación sería, colocamos primero nuestra fórmula, que sería el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Y recordamos que la altura la vamos a designar con una H, es porque está en inglés. Sustituimos los datos, en este caso la base, que es 11 centímetros, y la altura, que vienen siendo los 2 centímetros. Multiplicamos, como bien sabemos hacerlo, 2 por 1 serían 2, y 2 por 1 serían 2. Esta multiplicación me quedaría 22 y como lo habíamos hecho o se había explicado en la clase anterior, las unidades de medición, todas las unidades de medición deben quedar en potencias cuadradas o en potencias elevadas a la 2. Entonces, como los centímetros son mi unidad de medida, debo colocarle un 2 porque la unidad de medición del área siempre es en cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados o milímetros al cuadrado. Posterior a eso, de que yo resuelvo mi operación, voy a construir la figura. Y recordando un poquito los procesos de las construcciones de las figuras geométricas, lo primero que tenemos que hacer es trazar un segmento de 11 centímetros de base. Fíjense, la base es 11 centímetros. Y si nosotros tomamos la medición, acá, fíjense, desde el 0 hasta el 11. Pues bien, recordamos que debo trazar una perpendicular colocando en un extremo y abriendo siempre más de la mitad. Yo voy a abrir más de la mitad. Usted puede considerar el tamaño que quiera.
Lo importante es que usted luego tome en consideración la parte superior del compás y traza los arcos. Recuérdense que se van a parar en cada extremo y trazamos nuestros arquitos. Ese arquito nos va a permitir trazar la perpendicular, que es esta línea que nosotros trazamos acá. ¿Eso con qué fin? Bueno, el fin es que usted debe disponer sus escuadras de tal manera que le coincidan y puedas hacer tu figura geométrica correctamente. Ahora me muevo en cada extremo y trazo ahora mi altura, que son 2 centímetros. Me paro hasta el 2, como si fuese un carrito. Acá me paro en el otro extremo, fijo muy bien, que no se les vaya a mover, y trazo hasta el 2. Fíjense que ya tengo mis dos lados correctos, perfectamente bien ubicaditos. Ahora me muevo acá un poquito para poder trazar la paralela a este segmento y cerrar mi figura. Y allí pueden observar que tengo mi rectángulo de 11 centímetros de base y 2 centímetros de altura. Acuérdense, base, altura. Esto lo que nos va a permitir es hacer muy bien estas líneas acá. Si ustedes nada más lo manejan con una sola escuadra, les puede quedar torcido, no les puede quedar muy bien. La idea es que usted aprenda a utilizar compás y sus dos juegos de escuadras. Vamos ahora con nuestro segundo ejemplo. Un trapecio de base 6 centímetros y 4 centímetros, con una altura de 3,5 centímetros. Y recordamos un poco acá el trapecio. Tenemos los trapecios y estos son los datos: base menor, base mayor y la altura. Y la fórmula del trapecio, del área del trapecio, es la siguiente. Debemos sumar, o debemos tener en el paréntesis, la suma de las bases, base menor y base mayor, por la altura, todo eso dividido entre 2. Una vez que recordamos cuáles eran las fórmulas que teníamos que emplear, vamos ahora a sustituir a lo que es el procedimiento de la solución de este problema. Recuérdense que siempre en los problemas debemos extraer los datos y debemos hacer la operación para obtener una respuesta. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos es qué figura es la que estamos trabajando. En este caso, el trapecio. Sus datos son base menor, que es 4 centímetros, base mayor, que son los 6 centímetros, y la altura es 3,5 centímetros. Muy bien. En la operación, lo primerito que siempre deben colocar es la fórmula de la figura que nosotros tenemos en el problema. En este caso, como es la del trapecio, pues base menor más la base mayor entre paréntesis por la altura, todo dividido entre 2. ¿Cómo vamos a sustituir esos valores? Hacemos lo siguiente. Y tenemos base menor, son los 4 centímetros,
base mayor son los 6 centímetros y la altura que vienen siendo los 3,5 centímetros que me están indicando. Como vimos la clase de eliminación de signos de agrupación, lo primero que usted debe resolver es lo que está dentro del paréntesis. Y en este caso debemos sumar 4 centímetros más 6 centímetros. Y eso da 10 centímetros. Por esa razón, dentro del paréntesis, entonces coloco que me dio 10 centímetros. Ahora bien, debo multiplicar 10 centímetros por 3,5 centímetros. Y recuerden que las unidades de medición, en ese caso, cuando se multiplican, ellas deben quedar una sola unidad elevada al cuadrado. O tenemos que colocar la unidad, es decir, los centímetros, con un número 2 en la parte de arriba, que denota una potencia. Multiplicamos 10 por 35. Usted lo puede hacer igual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Coloca el 10 por 3,5. Usted puede hacer sus operaciones. Y en este caso, también puede saber que todo número multiplicado por unidades seguidas de 0, lo que hacemos es correr la coma. Acá entonces me queda 35 centímetros al cuadrado y eso es lo que yo voy a dividir ahora entre 2. Aquí no se me puede olvidar que las unidades deben siempre quedar al cuadrado. Y 35 entre 2 es 17,5 centímetros al cuadrado. Ese es el área de mi trapecio. Como debo construir mi figura, en este caso vamos a recordar nuevamente cómo debemos construir un trapecio. Entonces, disponemos nuestro segmento y en cualquier punto en donde usted se sienta cómodo, usted va a ubicar desde el 0 hasta el 6 porque es la base mayor. Trazamos nuestra perpendicular recordándole siempre el uso del compás, abriendo siempre desde cualquier punto o desde el extremo de uno de los segmentos, poco más de la mitad. En este caso voy a cerrar un poco mi compás, trazo mi arco, recuerden siempre que es en cada extremo, trazo el arco y luego de trazar mi arco voy a trazar lo que es esa línea que es perpendicular a la base. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar cuál es la altura. Y la altura en el trapecio sabemos que la podemos ubicar en un segmento perpendicular. Trazamos desde el 0 hasta 3,5 y marco. Ya tengo la altura del trapecio. Ahora, desde allí, trazo un segmento que sea paralelo a la base. Trazo mi segmento y ahora lo que hago es hacer mi medición. Como esta es la base menor, entonces sería la base menor son 4 centímetros. Quiere decir que desde el punto que tengo acá serían 2 centímetros hacia la izquierda y 2 centímetros a la derecha para trazar los 4 centímetros que estoy indicando en mi ejercicio. Base mayor, base menor. Ahora unimos mis extremos utilizando la escuadra. Uno mis extremos
Y ahora sí, tengo mi trapecio construido, formado. Lo puedo colorear, lo pueden tratar de hacer un poco más acá. Eso es indiferente. Lo importante es que usted haga todo este proceso. El siguiente ejemplo es calcule el área de un círculo de 3 centímetros de radio. Recordamos entonces que mi figura tenemos acá la circunferencia, el círculo, y aquí tenemos la circunferencia. ¿Cuáles son los datos que vamos a tener? Pues esta letra que nosotros le vamos a llamar constante y vale 3,14. Esta letra, automáticamente el valor es 3,14. Y el radio, que el radio es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia o del círculo. La fórmula es la siguiente. Área del círculo o de la circunferencia es igual a la constante por el radio elevado al cuadrado, donde el radio al cuadrado es multiplicar 2 veces el valor que tengo acá del radio. Vamos a verlo ahora de una forma un poco más numérica. Lo primero que vamos a extraer son los datos y sabemos que la figura es un círculo. El radio es 3 centímetros y el valor de la constante vale 3,14. Tenemos nuestra área del círculo que es igual a la constante por el radio elevado a la 2 o al cuadrado. Vamos a calcular primero el radio al cuadrado, esta potencia. Y recordemos que esta base la vamos a multiplicar 2 veces, porque así lo dice este número acá. Entonces, si yo tengo que el radio es 3 centímetros, lo voy a copiar 2 veces. Y es que voy a multiplicar, ojo con eso, es 3 por 3. 3 por 3 no es 3 más 3. 3 por 3 es 9. Se tengan mucho cuidado allí. Muchas veces se equivocan es porque suman en vez de multiplicar, que es lo que deben hacer. Se tengamos en cuenta que también la unidad de medición debe ser elevada al cuadrado. Listo, ya calculamos lo que era el radio. Ahora nos vamos con la fórmula. Tenemos que la constante por el radio al cuadrado, pero ya el radio al cuadrado ya sabemos cuánto es, que es 9. Ahora bien, sustituimos el valor de la constante, que en este caso es 3,14, y aquí tengo que el valor del radio al cuadrado es 9 porque ya lo calculamos. Multiplicamos 3,14 por 9 y tenemos lo siguiente. 9 por 4 es 36. Coloco el 6 y llevo 3. 9 por 1, 9. Y 3 que lleva es 12. Llevo 1. 9 por 3 es 27. Y 27 le sumo 1 porque es lo que llevaba, es 28. Ahora, como tengo 2 decimales, cuento los decimales. Recuérdense que es de derecha a izquierda. 1 y 2. 2 decimales. Y la unidad me queda siempre en centímetros elevado al cuadrado. Y aquí tenemos listo el ejercicio. Como debo construir la figura, vamos a marcar un punto central
en cualquier parte de su hoja. Fíjense, yo lo marqué acá y tracé un segmento pequeñito desde ahí, ¿verdad? Que me mide 3 centímetros. ¿Con qué fin? Bueno, me ubico con mi compás acá y cierro el compás hasta llegar a 3. Ahora bien, desde la parte superior voy a trazar mi circunferencia. Trazo mi curva. Recuérdense que de acuerdo a su mina del compás, usted debe remarcar las veces que sean necesarias. Hay algo que sucede acá y es cuando nosotros trabajamos en una superficie muy lisa, como por ejemplo esto. Como es muy liso y si yo no le coloco hojas debajo a mi superficie de trabajo, la mina no puede engarzar o tener un punto de apoyo un poco más firme, porque si yo lo coloco directamente sobre la mesa es muy liso y por esa razón pasan este tipo de accidentes, ¿ves? Entonces, recomendación siempre es tratar de colocar nuestras hojitas en nuestras superficies un poco más duras. Puedo eliminar las partes que erróneamente se movió y ahora sí termino de construir mi figura correctamente. Tengo acá lo que es la parte que bordea a mi círculo, pero esto no es un círculo totalmente. Para que pueda ser un círculo, recuérdense que siempre debemos colorear la superficie. Entonces, una vez que usted hace y colorea toda su superficie, claro, usted en su casa lo hace con más calma, con más dedicación, ¿verdad? Muy bonito. Lo importante es que la superficie del círculo esté coloreada. Si es una circunferencia, recuérdense que solamente van a remarcar el borde. Y allí tenemos nuestra figura. Ahora vamos a ver los ejemplos de dos figuras, una dentro de la otra, cuando debemos calcular el área sombreada de este tipo de situaciones. También tenemos situaciones como esta, donde no hay una sola figura, sino que aparecen 3 figuras. Entonces, vamos acá. Tenemos acá que se observan 2 figuras, un rectángulo y una circunferencia dentro de esta figura más grande. Yo voy a calcular el área sombreada morada, es decir, todo lo que me está restando acá. Para saber cuál es el área que queda, el área sombreada, debo restar, tengan mucho cuidado con esto, el área de la figura externa con el área de la figura interna. Por eso, en estos ejercicios debemos ir calculando 2 áreas. Son 2 áreas las que se van calculando acá. En este caso, la del rectángulo. Y vamos a calcular el área de la circunferencia. Vamos acá. El área del rectángulo tenemos que la base es 7 centímetros. Si acá sería 7 centímetros por la altura, que sería 4 centímetros. Fíjense, 7 centímetros y 4 centímetros, porque voy primero con el rectángulo.
Entonces vamos acá, 4 centímetros. Y 7 por 4 serían 28 centímetros elevado al cuadrado. Perfecto, ya terminé esta parte. Ahora me voy con el área de la circunferencia. Pero fíjense, ¿cómo sé yo cuál es el radio de esta circunferencia si lo único que conozco son estos datos? Pues bien, la figura, fíjense, que bordea completamente es la parte de la altura, no de la base. Fíjense, aquí sobra mucho espacio, pero aquí está justamente al ras de lo que vendría siendo esta altura. Si esto vale 4 centímetros completos, la mitad, porque sería el centro de la circunferencia, es 2 centímetros. Es decir, que de aquí para acá, esto mide 2 centímetros porque es la mitad. Ahora bien, me voy a calcular lo que es el área de la circunferencia. Tengo la constante que vale 3,14 por el radio elevado al cuadrado. Y recuerden que ese valor tenemos que calcularlo previamente. O sea, yo puedo tomar otra hojita y calculo 2 centímetros por 2 centímetros y eso es igual a 2 por 2, 4. Y como la unidad me debe quedar elevada al cuadrado, entonces sería 4 centímetros al cuadrado. 4 centímetros al cuadrado. Y sacamos nuestra cuenta. 4 por 4 serían 16. Llevan una. 4 por 1, 4. Y una, 5. 4 por 3 son 12. Y como no llevo nada, lo dejo así. Tengo 2 decimales. Cuento mis 2 decimales. Y la unidad me queda elevada al cuadrado. Muy bien. Tengo mis dos respuestas. La del rectángulo y la de la circunferencia. Y como dice acá, debo restar el área del rectángulo, que es la figura externa, de la figura interna, que sería el círculo. Entonces vamos aquí, vamos a colocar acá. Entonces vamos a restar el área externa del área interna. Área sombreada sería 28 centímetros al cuadrado menos 12,56 centímetros al cuadrado. Y usted recuérdese que puede utilizar su hojita, como siempre le hemos dicho, le hemos indicado, 28 menos 12,56. En este caso, fíjense, aquí podemos completar con los ceros. En este caso, quedaría a 10, le quitan 6, 4. Este quedó en 9 y quedaría 9, le quitan 5, 4. Coma con coma, este se convierte en 7, a 7 le quitan 2, serían 5, y a 2 le quitan 1. Queda 15,44. El área sombreada sería 15,44 centímetros al cuadrado.
Y eso es todo. Ahora tenemos un ejemplo en donde tengo 3 figuras. Aunque esto muchas veces se ve de un solo color, en color blanco, color negro, color gris, o en este caso que son tonalidades entre naranja, rojo o fucsia, vemos que la conformación de esta flecha, y por eso lo denoté con distintos colores, es para que lo observen. Es un rectángulo acá y acá un triángulo. La flecha se conforma por lo general de un rectángulo y un triángulo. Porque no tenemos ninguna figura geométrica o no tenemos ninguna fórmula de figura geométrica que aparezca, por ejemplo, una flecha. Fíjense, las figuras que tenemos son estas. Aunque aquí no aparezca el triángulo, en el tema anterior habíamos visto algunos triángulos, el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, el triángulo escaleno. Ellos también forman parte de esas figuras geométricas. Muy bien. Tenemos acá una figura externa y en este caso tenemos 2 figuras internas, este triángulo y este rectángulo. Los datos que tengo es que este segmento o este trozo vale 1,5 centímetros, este de aquí a aquí es 2 centímetros y este de aquí a acá es 1,5 centímetros. De aquí a acá tenemos una medida de 2,5 centímetros y en este caso, observen, que debemos calcular el área sombreada azul, es decir, todo este trozo que me está quedando acá. Para ello, debemos, como primer lugar, sumar. ¿Qué vamos a sumar? Las áreas de las figuras internas, es decir, esta flecha completa, como acá se indica, la flecha completa lo forma un rectángulo y un triángulo. Entonces, debo sumar esta área con esta área. Como esto es un cuadrado, fíjense, si este pedacito mide 2,5, ¿cuánto medirá este otro pedacito si es un cuadrado? Entonces, en este caso, tenemos que este pedazo mide 2,5. También podemos saber, o ¿cómo sabemos que eso es así? Bueno, también podemos sumar todas estas medidas que están acá. 1,5 más 2 más 1,5. En este caso podemos utilizar nuestra hojita de nuestras cuentas y fíjense, vamos acá. Tenemos 1,5 más 1,5 más 2. 5 más 5, 10 y llevo 1. 2 más 1 más 1 más 1 sería 5. Y fíjense, este segmento completo ya sé que vale 5 centímetros. Este lado también debe valer 5 centímetros porque es un cuadrado. Este también vale 5 centímetros y este también vale 5 centímetros. Eso es una manera de ustedes ir viendo según sus datos dónde calcular más rápido cuánto es la medida de cada lado de esta figura. Entonces, luego de que yo tengo la suma de esto, debo restar, como hicimos anteriormente, el área externa con el área interna. Vamos a calcular primero, fíjense, el área del rectángulo, el área del triángulo y luego vamos a sacar el área del cuadrado.
En este caso, el área del rectángulo tenemos que esto vale 2 centímetros acá y este trozo de aquí a aquí dijimos que también vale 2,5. Tenemos 2,5 de altura y 2 centímetros de base. 2 centímetros por 2,5 centímetros. Sacamos nuestras cuentas en nuestra hojita y tenemos que eso justamente son 5 centímetros al cuadrado. Vamos ahora con el área del triángulo. Este trocito que vamos a observar acá. ¿Ok? Tenemos, ¿cómo sé yo cuánto es la medida de este lado? Fíjense, todo este lado es lo mismo que esta medida que está acá, porque llega hasta el borde de cada una de ellas. Quiere decir que la medida o la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de acá a acá, que serían 5 centímetros. Entonces, la base de este triángulo sería 5 centímetros por lo que sería mi altura. Y recuerden que la altura es desde el punto del vértice o donde se unen ellas hasta la base en forma perpendicular. Y si yo trazo esta línea acá, es similar a este extremo que está aquí, que serían 2,5 centímetros. Entonces, la altura serían 2,5 centímetros. Y todo eso lo voy a dividir entre 2. 5 centímetros por 2,5 centímetros serían 12,5 centímetros al cuadrado y eso lo voy a dividir entre 2. Y eso me da un total de 6,25 centímetros al cuadrado. Me resta solamente la figura externa, que es mi figura que tengo acá. En este caso, fíjense, el área del cuadrado es lado por lado. Si todos los lados miden 5 centímetros, entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar 5 centímetros por 5 centímetros. Y eso me da 25 centímetros al cuadrado. Cuidado, insisto, no es que van a sumar 5 más 5, no. Error, es multiplicar 5 por 5, pendiente con las tablas de multiplicar. Una vez que tenemos ya las 3 áreas, sabemos entonces que el área interna la conforman 2 figuras, que sería el área del rectángulo y el área del triángulo. Fíjense, área del rectángulo y área del triángulo. Y si vemos la figurita, área del rectángulo más el área del triángulo, para conformar lo que es la flecha, mi figura interna. Entonces, sumo esas áreas, que serían 5 centímetros, que fue lo que obtuve acá, más 6,25 centímetros al cuadrado, que fue lo que obtuve en el área del triángulo. Si sumo ambas cantidades, me da 11,25 centímetros al cuadrado. Ahora bien, como me están pidiendo el área sombreada azul, fíjense, azul, debo restar el área interna, que ya sabemos que es 11,25 centímetros al cuadrado, del área externa. ¿Y quién es el área externa? El cuadrado que tengo acá. Y el área del cuadrado me dio 25 centímetros al cuadrado. Entonces, tengo
25 centímetros al cuadrado menos 11,25 centímetros al cuadrado. Y nuevamente recurren a su hojita, recuerden, 25, colocamos dos ceros, menos 11,25. Y sería a 10, porque es número más pequeño que este, 10 le quitan 5, quedaría 5. Acá, como quitaron prestado, quedó en 9, 9 le quitan 2, serían 7, coma con coma, y este, como es el entero, le prestó a todos ellos, sería 4, porque quedó en 4. 4 le quitan 1, sería 3, y a 2 le quitan 1, sería 1. Recuérdense de la resta cuando deben quitar prestado. Entonces tenemos que mi resultado final sería 13,75 centímetros al cuadrado. Eso es todo lo que nosotros tenemos que ver en el tema de área y perímetro de figuras geométricas. Les invito a todos a seguir estudiando. Sabemos que estamos en una situación difícil, es un poco complicado estudiar de esta manera. Sin embargo, que nunca pierdan la esperanza. Esto va a continuar. Este es nuestro último tema. Espero les haya gustado, les llame mucho la atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden escribir por el aula en la parte de mis dudas acerca del tema. En este caso, el único tema que vamos a ver en este lapso.